Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera nota de audio de las que haremos para el examen de teoría y fuentes del derecho. Acá vamos a definir una serie de conceptos relacionados con el derecho, con los paradigmas y con los fines del mismo. Primero definamos al derecho. El derecho es un orden normativo que se impone en una sociedad determinada, que por lo general es un Estado nacional, a cualquier otro orden normativo, que puede ser social, moral, religioso, etc. Se impone porque sus miembros lo acatan, ya sea por una voluntad o por aplicación de la fuerza. Cuando hablamos de que el derecho es un orden normativo, estamos diciendo que es un sistema coherente y consistente de normas, o que por lo menos busca la coherencia. Entonces las normas que regula el Estado son consistentes con la vida personal. Y estas normas, para que sea un orden normativo, valga la redundancia, tienen que ser creados por órganos o instituciones que el mismo derecho considera competentes. ¿Ya? Entonces, podemos decir que, por ejemplo, hay una gran cantidad de leyes o normas, dentro de las cuales se encuentran las normas jurídicas, que son las que regulan el derecho y las que son creadas por los órganos competentes del Estado. Pero veamos a grandes rasgos qué son las otras normas. Por un lado están las normas morales. Las normas morales son las que regulan lo que la sociedad considera como bueno. Acá influye mucho el ámbito de lo que es el derecho natural, el justnaturalismo, y lo que este determina que la sociedad debe tener como bueno. Y quien pase a llevar estas normas morales tienen, por supuesto, como toda norma corresponde a una sanción, y la sanción va a ser el repudio moral o repudio social. No se confundan con las normas sociales. ¿Ya? Después vendrían las normas sociales, que acá son muy parecidas, pero hay una sutil diferencia, porque las normas sociales tienen como objeto lo que la sociedad estima como conveniente solamente, no bueno, conveniente. ¿Ya? Y en este caso tiene como sanción un simple grado de culpa y de culpabilidad. Después vienen las normas religiosas, que regulan el ámbito propiamente religioso. Y su sanción son en este mismo ámbito, que pueden llegar hasta la excomunión en el peor de los casos. Y finalmente están las normas jurídicas, que son tan graves las conductas que está regulando, que su sanción puede ir más allá y llega a tomar parte del patrimonio, del honor o incluso la libertad de la persona. Veamos entonces a profundidad la norma jurídica y su estructura. El primer contenido de la norma son las conductas elegidas por el derecho. El criterio que se distingue acá es que son conductas relevantes para el comportamiento. Las normas jurídicas se reconocen en tanto que son sostenidas por un tipo determinado de autoridad jurídica y para cuya aplicación en caso de incumplimiento están prescritas, también por normas jurídicas, sanciones específicas. En este caso, la ley regula los órganos del Estado en cuanto a su competencia y la investidura de sus integrantes, es decir, cuándo un integrante puede componer el órgano del Estado. Para entender bien qué son estos órganos, cuando pensamos en el Estado, lo único que vemos son los órganos, porque el Estado es la entidad virtual del conjunto de esto. El Estado no lo podemos ver propiamente tal, no es como que, oh sí, yo vi al Estado. No, vemos los órganos del Estado funcionando. Y ese funcionamiento podemos llamarlo un Estado como a modo conjunto. Con esto son clasificaciones de donde surgen las ramas del derecho, que estas tienen sus propias normas. Por un lado tenemos el derecho público, que regula la relación del Estado con los particulares, del Estado en sí mismo, o entre los mismos particulares a veces, cuando el interés público está comprometido. El derecho penal, por otra parte, regula las conductas más graves de la sociedad, estimadas como delitos o faltas. No se regulan todas las conductas, sino, como dije, las más graves, que se reflejan en las sanciones a la vez más graves. Es importante esta distinción, porque evidentemente las conductas deben ser precisamente establecidas. Se les pide
ser estricto el juez que lleva el caso. Si el hecho ocurrido no es coherente a la descripción normativa, evidentemente no es delito. Y en esto se distingue el tipo penal, es la conducta precisa. Si no se cumple a cabalidad la descripción, pasa a otro ámbito del derecho. Por ejemplo, en caso de incumplimiento de un contrato pasa al derecho privado. La ley debe estar definida en la ley, no en el contrato, por lo que no pueden determinar tipos penales. Y finalmente está el llamado derecho privado, que regula la relación de los particulares que no son el Estado y su principio mayor es lo contrario al derecho público. Las personas regidas por el derecho privado pueden hacer todo lo que la ley expresamente no les prohíba. Incluso pueden cambiar y disponer a su voluntad la norma misma. También pueden renunciar a aplicar una determinada norma, modificar la norma jurídica para la relación entre privados. Por ejemplo, un contrato de compraventa. No es requisito que una de las partes sea dueña de las cosas. La venta de cosas ajenas sí es válida en el derecho privado. En una sociedad liberal se privilegia la certeza de los contratos en vez de la propiedad. Y veamos ahora entonces el segundo contenido de la norma, que es la sanción. Las normas jurídicas deben describir una sanción, deben cumplir un contrato. Muchas veces no está en la norma que describe la conducta. Son generales, si bien deben estar previamente descritas y son genéricas. Las sanciones del derecho consisten en comportamientos coercitivos de la autoridad prescritos por normas jurídicas en condiciones de incumplimiento de otras normas jurídicas. Y los componentes de la sanción pueden ser dos. Por un lado está el comportamiento coercitivo de la autoridad, el elemento formal, y por otro lado tiene que estar regido según que tal comportamiento esté prescrito por la norma jurídica y que cuya condición de aplicación sea la transgresión de otra norma jurídica, o sea, el elemento material. La primera es el elemento formal, el comportamiento coercitivo de la autoridad, y el segundo es el elemento material.